Cuando su servidor tuvo oportunidad de intervenir en el sínodo, prácticamente la única intervención que tuve en el sínodo, yo me atreví a hacer el comentario de, cuando una pareja llega llena de dolor, si es que llega al tribunal eclesiástico y se le pide todo esto, les decía yo a los señores cardenales, ¿está mal? No está mal. Pues no está mal, está muy bien que sea la iglesia tan rigurosa, si antes ha dado con el mismo rigor una buena preparación prematrimonial. Porque no se vale pedirle a un matrimonio fracasado todo en el momento de llegar al tribunal y no haberle dado nada en el momento de la preparación prematrimonial. Eso no se vale. Eso muestra que hay una responsabilidad institucional de la iglesia en los fracasos de muchos matrimonios. Para ser sacerdote, los sacerdotes se preparan, si es jesuita, como 10 años, ¿no? Si es diocesano, pues un poco menos, ¿verdad? Bastante menos, ¿no? Pero para casarse, ¿sí me explico? Pero para casarse, por ejemplo, en mi caso, ¿no? 2 pláticas de 2 horas cada una durante 2 fines de semana. Y se acabó. Y además estuvieron malísimas, ¿no? Realmente, eran así como para dormitar. Entonces, con ese tipo de preparación a uno lo avientan al sacramento del matrimonio, de repente una persona puede tener dificultades en ese matrimonio y el tema de la nulidad se complica al máximo. ¿Sí me explico? Y entonces a los laicos casados nos da mucha envidia de ver cómo los sacerdotes, reducción al estado laical, pero así, ¿no? Y mientras que uno se queda, ¿sí me explico? Sí se ve un poco la desproporción. Pues esas cosas se discutieron en el sínodo y el Papa Francisco las asume en Amoris Laetitia para decir, ya basta de creer que con una mera repetición de cuestiones doctrinales, de la teología del cuerpo o hasta algunas cuestiones bioéticas, ya estamos haciendo pastoral. Eso no es el camino de renovación de la Iglesia en materia de atención a las familias reales. Ya voy a ir terminando. Me salto algunas otras cosas. El capítulo 4 tal vez es el capítulo más bonito, más central de Amoris Laetitia. Se hace un comentario muy analítico del himno de la caridad de San Pablo. El amor es compasivo, es servicial, todo lo tolera, etc. Y el Papa va haciendo una serie de comentarios realmente impactantes. A mí me sorprenden, primero por su sencillez, 2, porque se disfruta mucho leer ese capítulo 4. El propio Papa dice, primero lean el capítulo 4, que es lo importante. Él dice, ¿no? Ya el que quiera leerlo desde el principio, pues puede hacer su lectura como se le dé la gana, ¿no? Pero el Papa dice que primero hay que leer el capítulo 4, y sí es cierto, leer el capítulo 4 trae mucha paz, porque es una gran proclamación de la importancia del amor, de que el amor no es inaccesible, sino que realmente podemos amar, y que es bello amar al modo como San Pablo nos enseña en el himno de la caridad, porque es el amor que aspira el corazón del ser humano, un amor que sea comprensión, que sea acogida, que sea paciencia, que no juzgue, que perdone, que abrace, etc. Entonces hay una serie de cuestiones muy importantes en el capítulo 4 que ojalá luego ustedes puedan revisar, porque es muy, muy bonito. Y ya para ir avanzando por la cuestión del tiempo, llegamos pues al capítulo 8, que es el que ha suscitado más controversia. El título es también bellísimo. Si ustedes se fijan, el título del capítulo 8 es de los títulos más bonitos que yo he visto en un documento magisterial en la historia de la Iglesia. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. O sea, 3 palabras que son como un método de acción pastoral sencillito y al mismo tiempo profundamente teológico, y que reconoce no la condición ideal del ser humano, sino la condición real y empírica del ser humano de hoy, que es que tú y yo, más allá de las poses y somos seres frágiles, muchas veces con heridas profundas, y que ahí tratamos de irlas sobrellevando y de que a lo mejor hasta los demás no se den cuenta, pero la condición real cuando nos sinceramos delante de Dios es que muchos de nuestros propósitos no los logramos, de que muchas veces nuestros sentimientos son traicioneros, de que nosotros mismos no entendemos lo que hacemos y lo que sentimos a la hora que convivimos con los miembros de nuestra familia, y desde esa conciencia de fragilidad el Papa nos invita a acompañar, a discernir y a buscar múltiples formas de integración tan amplias como la imaginación nos dé.
¿Qué dice el capítulo 8? El capítulo 8 lo que hace es introducir un criterio que normalmente la gente que está más familiarizada con la teología de la vida espiritual entiende más rápidamente que los especialistas en derecho canónico o hasta en teología moral. ¿A qué me refiero? A que el que estudia o se acerca a la vida espiritual se va dando cuenta de que Dios tiene su velocidad en el modo de actuar al interior del alma de la persona. Que no todos respondemos con la misma velocidad ni con la misma docilidad a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto que el pastor de almas, su misión más que forzar la adhesión o la unión con Cristo, ha de ir acompañando el ritmo que el Dios mismo quiere hacer misteriosamente en el camino del alma de cada quien. Justamente a esto se le denomina gradualidad pastoral en Amoris Laetitia. Gradualidad pastoral no es un término nuevo, es un término que ya se había utilizado en el Magisterio Pontificio, en Familiaris Consortio. Juan Pablo II insistirá siempre, gradualidad pastoral no significa gradualidad doctrinal, pero sí significa que, como en el texto de Paulino, ¿no?, a veces, si uno le quiere dar carne al niño que apenas está tomando leche y pan, pues lo va a indigestar. Entonces, sé consciente del grado de maduración que tiene el niño y dale alimento ad hoc para él, para que crezca bonito y fuertecito, pero comiendo las cosas que requiere de acuerdo a su edad. Si a ustedes les gusta más la espiritualidad carmelitana o jesuita, ¿no?, pues San Ignacio, Santa Teresa, cada uno tiene sus maneras expresivas de mostrar que la vida interior tiene etapas distintas. Yo siempre pongo el ejemplo de las moradas de Teresa, ¿no? La morada segunda, cuarta y sexta son una friega terrible, espantosa, ¿no? Noche de los sentidos, noche de la inteligencia, todos nuestros apegos se nos retiran, nuestros amigos se van, nos sentimos incomprendidos, viene una cosa que hoy llamamos depresión, tristeza profunda, Dios no está cerca de mi vida, y eso que parece ser un gran fracaso y hundimiento humano, es el modo como Dios está purificando al alma para que descubra que todo depende solo de Dios y no de las propias fuerzas, ni de los apegos, ni siquiera de los más cercanos, como pueden ser los de nuestra familia más inmediata. Pues justamente eso, que es algo muy típico pues de todas las espiritualidades, está introducido en el corazón del planteamiento de Amoris Laetitia del capítulo 8 y se denomina gradualidad pastoral. ¿Qué es la gradualidad pastoral? Es la prudencia que debe de tener el pastor de almas para ofrecer al dirigido, al penitente, un consejo, una orientación, una solución, etcétera, ad hoc a su circunstancia y al momento en el que está viviendo de acuerdo a su itinerario de vida espiritual. La gradualidad pastoral, en otras palabras, es un modo de vivir la misericordia. La misericordia, por supuesto que no es traición a la verdad, pero sí es más que la verdad. Lo voy a decir de manera muy simplita, muy en el estilo como lo explicaba Benedicto XVI. Cuando la verdad se afirma sin caridad, destruye. Más vale que si no podemos decir la verdad con caridad, más vale que cerremos la bocota. Porque si uno afirma la verdad sin caridad, uno no va a tomar en cuenta las condiciones, las necesidades, las urgencias. Uno no va a obedecer al otro como método. En otras palabras, el otro en su necesidad y en su llaga es método para que yo defina mi estrategia pastoral. La estrategia pastoral no se define a priori, sino mirando de cara la situación concreta de la persona o del pueblo que hay que atender. Mirando así las cosas, entonces, se acerca el tema de la verdad con paciencia, con paciencia. Y Francisco insistirá con gran fuerza, de que la gradualidad pastoral es una manera de vivir la misericordia con verdad, pero entendiendo que la verdad no basta, la verdad no basta. Es necesario afirmar la verdad con esa sensibilidad, ese tacto y sobre todo ese tiempo para que el hombre lentamente vaya respondiendo a ella. El tiempo tiene primacía sobre el espacio, dirá Francisco. Es decir, la paciencia tiene primacía sobre la urgencia de una respuesta coherente y perfecta que ninguno de nosotros da al momento de encontrarse con la verdad.
A la luz de este planteamiento, entonces ya llegamos a los parágrafos más difíciles, que son del 300 al 305, en donde Francisco, pero ya con todo esto dicho, entonces se atreve a decir lo siguiente: no es posible ya decir que todos los que se encuentran en una situación irregular viven en una situación de pecado mortal. Esto es muy importante entenderlo, muy importante entenderlo. Y esto no es ningún tipo de relativismo o de atenuar las exigencias éticas objetivas de la vida cristiana. Lo que significa es entender, en la más rancia tradición tomista, siguiendo el catecismo de San Pío V, para los que les gustan así las cosas más hipertradicionales, ¿no?, que para cometer un pecado mortal se requiere materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Como decía un maestro del Opus Dei, hay que querer para pecar mortalmente. Por eso se llama deliberado consentimiento. Parece una redundancia terminológica, pero no es así. Es que no es, para cometer un pecado mortal no basta hacer de manera equivocada. Hay que querer hacer de manera equivocada. No sé si me explico. Y además dándote cuenta que lo que haces está mal. Pleno conocimiento. No, pleno conocimiento no significa conocimiento enciclopédico de la teología moral. Significa darte cuenta que lo que haces está mal. ¿Sí me explico? Y entonces sí se comete un pecado mortal, muy feo, muy triste. Eso, muchas veces, en la tradición, sobre todo en los últimos siglos, se ha identificado con cualquier tipo de conducta externa que contrasta gravemente con las exigencias del Evangelio. Hoy Francisco lo que nos recuerda es aguas. Realmente el límite, perdón por el mexicanismo, pero no sé cómo se diga en colombiano, cuidado, aguas, precaución, perdón porque uno habla como el Chavo del Ocho y entonces, bueno, pero bueno, hasta en la doctrina más tomista y rancia y tradicional sobre las condiciones para el pecado mortal hay atenuantes. Si no hay deliberado consentimiento o no hay pleno conocimiento, sí hay pecado, pero no mortal. Y entonces la persona sí puede acceder a los sacramentos. Sí puede acceder a los sacramentos. Si hay arrepentimiento, ¿sí me explico? Arrepentimiento, pues ¿cómo no va pudiendo? Aunque sea muy previsible la caída, a lo mejor al día siguiente. Pero si hay un poquito de arrepentimiento, se le da la absolución y vamos para adelante. Ahora, esto no es ningún tipo de teología así más o menos exótica. Vaya, esto es lo que dice el vademecum de los confesores. Es lo normalito, aquí no hay ninguna innovación. Situación objetiva de pecado grave significa no esto, significa que desde el punto de vista del fuero externo, el derecho canónico prohíbe además darle la Eucaristía a aquellos que tienen una conducta escandalosa. Entonces aquí hay que hacer una distinción entre pecado mortal y situación objetiva de pecado grave. Realmente desde el punto de vista doctrinal, el verdadero límite para acercarse a la Eucaristía es el pecado mortal. ¿Sí me explico? Pecado mortal, no la situación objetiva de pecado grave. Voy a poner un ejemplo no conyugal, pero que espero que sea muy elocuente para aclarar esto. Imagínense que estamos en un pueblo pequeño donde hay un prostíbulo. Y de repente la prostituta, pues no sé, una de las prostitutas más famosas del prostíbulo, un día se aparece en misa de domingo y se forma en la fila de la comunión. Y todo el mundo pues, sabe quién es, ¿no? Sobre todo ahí los señores dicen, sí, miren, ahí está él. ¿Sí me explico? Todos la conocen. Entonces de repente llega el cura y él también la reconoce. ¿Sí me explico? Llega el cura y él también se sorprende, ¿no? La pregunta es, ¿le puede dar la Eucaristía? Pues el Código de Derecho Canónico nos dice muy prudentemente que no se le da la Eucaristía. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es una pecadora pública. Imagínense que un par de días después, el sacerdote tiene una conversación en fuero interno, es decir, una conversación privada, bajo sigilo, con el sacerdote, y donde ella le dice, lo que pasa mucho, sobre todo en América Latina, y no solo en América Latina, que ella fue secuestrada de niña, que ella fue separada de su familia, que ella ha sido inducida al consumo de drogas, que es explotada por el padrote, que tiene varios hijos, que si ella abandona el burdel,
el padrote ha jurado asesinarla o hacerle algo a sus hijos, etcétera, pero que ella siempre ha permanecido cristiana. En México pasa mucho que las prostitutas tienen a las estampitas de la Virgen de Guadalupe siempre en donde trabajan, ¿no? Ocultas, ¿no? Detrás de la cama, detrás de la almohada, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy peligroso ser prostituta, al menos en México, ¿no? Pueden terminar golpeadas, asesinadas, torturadas, en fin, ¿no? Entonces el sentido religioso de muchas prostitutas, no digo de todas, de repente aparece, sobre todo en momentos de alta necesidad. Después de oír todo eso, el sacerdote se da cuenta de que ella, claro que está cometiendo actos que son contrarios al Evangelio. ¿Sí me explico? Claro que hay materia grave, pero no hay deliberado consentimiento, porque es una esclava sexual. Y lo que se hace en situación de esclavitud y bajo amenaza de muerte no puede ser considerado un acto humano en el sentido tomista del término. No sé si me explico. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí se entiende esto? Entonces, el sacerdote en privado le da la Eucaristía. La absuelve y le da la Eucaristía. Y en la absolución le dice, intenta como puedas, aunque te tardes, dejar de esa vida. Pero no le puede decir, esta noche te largas del burdel, porque no es así, ella hace eso, amanece muerta a las puertas de la parroquia. ¿Sí me explico? No le puede ordenar un acto heroico, nadie está obligado al heroísmo, ni nadie puede dar órdenes de tipo heroico. No sé si me explico, que exigen heroísmo. Sí le puede decir, oye, haz lo posible en la medida de tus fuerzas y cuando puedas. A lo mejor no es mañana, es dentro de 10 años, ¿no? Pero haz lo posible. Y con eso se le puede absolver y dar la Eucaristía. Tal vez evitando el escándalo, en privado. No sé si me explico. Si se entiende bien este ejemplo, que es un poco caricaturizado y dramático, se puede entender que en algunas situaciones irregulares, como dice el Papa, después de un discernimiento y un acompañamiento, algunos divorciados vueltos a casar, tal vez se encuentran en situaciones así de atoradas, así de complejas, con responsabilidades respecto de la segunda esposa, respecto de los hijos que ya vinieron al mundo, etcétera, muy complejas, en donde viven ya, no es fácil salir de esa situación. El cura no puede decir, pues sepárate y regresa con tu marido anterior. Por favor, ¿sí me explico? Por favor. Y entonces, viendo las circunstancias, viendo los atenuantes y viendo en un diálogo de fuero interno que en una de esas hay atenuantes, se puede dar el sacramento de la reconciliación y eventualmente el de la Eucaristía. No sé si me explico. Ahora, ¿esto es para todos los casos? No. Para los que en un diálogo de fuero interno y después a lo mejor de varios diálogos y acompañamiento pastoral, se descubre que viven en una situación así de complicada en donde los actos sexuales realizados al interior de esta nueva unión, pues resulta que no son, sí son pecado, pero no mortal. No sé si me explico. Pero no mortal, pero no mortal. Ese es un poco el planteamiento que hace Francisco, aunque sea aquí de manera simplificada. Yo sé que aquí hay muchas cuestiones técnicas, tanto canónicas como la disciplina de los sacramentos que habría que explicar y que ahorita por el tiempo no se puede explicar. Los que estén interesados, su servidor ha escrito un artículo, no muy largo, es chiquito, en Vatican Insider, respondiendo las dudas que los señores cardenales que no están con el Papa Francisco le han presentado, y allí están las respuestas a cada una de las dudas, y ahí sí vemos cuestiones doctrinales un poquito más detalladas. Lo pueden googlear en Vatican Insider, y ahí están las respuestas un poquito más técnicas. Ya para terminar, vean lo que dice el Papa en el 304. A la luz de estas reflexiones, es mezquino, entendamos, por favor, es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Es mezquino, es mezquino. Es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios. Lo repito, perdón, pero es que esto parece ser que necesita ser repetido porque algunas personitas no logran entender esto que está aquí. Además, clarísimo, yo creo que casi no necesita glosa. Es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios.
¿Esto es moral de situación? No es moral de situación. Esto es principal. La moral de situación afirma que el contexto puede mutar la especie moral del acto. Aquí el contexto no determina la esencia del acto moral. Aquí lo que se entiende, y esto está en la más rancia tradición medieval, es que el contexto sí puede ayudarnos a descubrir atenuantes, importantes que le permitan a la persona acercarse a los sacramentos. No sé si me explico. Entonces, las acusaciones que ha hecho el señor cardenal Burke y otros de que esto es moral de situación, no es así, no es así. Lo que sí es verdadero es que varios de los críticos del Papa Francisco han hecho una caricaturización del magisterio de Juan Pablo II, enfatizando solamente el lado objetivo de su enseñanza, como lo es la ley natural, y decimos en México, perdón, pues no sé si esto vaya a ser muy impropio en Colombia, pero pasándose por el arco del triunfo, decimos en México, o sea, pasándose por no sé dónde la doctrina de la conciencia moral. El Papa Juan Pablo II en Veritatis Splendor afirma vigorosamente que existe una ley natural, es decir, un conjunto de verdaderos bienes que desafían la razón práctica y la invitan al seguimiento. Pero Juan Pablo II siempre enseñó, tanto en Veritatis Splendor como en su época de filósofo, que la verdad objetiva es algo recibido que se recibe al modo del recipiente. Atentamente, Aristóteles. ¿Sí me explico? Lo recibido objetivo se recibe bajo las condiciones subjetivas del recipiente. Este es el modo humano de acercarse a la verdad objetiva. Y por lo tanto, el último tribunal de la vida moral no es la ley natural, sino es la conciencia. Atentamente, Juan Pablo II, Veritatis Splendor. Esto se les olvida a algunos de los supuestos defensores de Juan Pablo II que intentan criticar a Francisco. Lo que está haciendo Francisco en Amoris Laetitia es desarrollar las verdades incoadas en la doctrina de la conciencia de siempre de la Iglesia, y que una y otra vez ha mantenido esta tensión entre ley natural y conciencia, y en donde lo más decisivo al final es la conciencia recta. La conciencia recta, por supuesto, tiene que ser educada, tiene que ser poco a poco construida, pero tú y yo nos damos cuenta que conciencia recta es ese camino infinito de comprensión de la vida moral, pero que ni el más grande teólogo moral que hay en la Javeriana lo ha terminado de cumplir. En otras palabras, siempre estamos en camino de comprender más y mejor las exigencias éticas de la ley natural y del Evangelio. Siempre nuestra conciencia tendrá una comprensión limitada de estas exigencias objetivas. Y siempre seremos juzgados delante de Dios solo por nuestra vivencia y coherencia respecto de nuestra conciencia recta. Más aún, Tomás de Aquino le dedica una bonita cuestión de la Suma Teológica al tema si la conciencia errónea obliga. Y la respuesta de esa cuestión, que los invito a todos a revisar, es sí. La conciencia, aún la conciencia errónea, pero rectamente seguida, obliga. Y si no se actúa en conciencia, aunque el contenido sea erróneo, o sea, si se traiciona la conciencia, entonces se peca. No sé si me explico. Esta bonita cuestión de Santo Tomás de Aquino, por amor de Dios, valdría la pena recordársela a algunos de los críticos del Papa Francisco, porque nos muestra que por supuesto que existe una verdad objetiva, pero por supuesto que también existe un recipiente que tiene una subjetividad peculiar, y hoy, sobre todo con las ciencias humanas y sociales contemporáneas, podemos entender más y mejor justamente los límites y contornos de ese recipiente que acoge la verdad objetiva. Dichas así las cosas, a mí me parece que la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia es realmente una buena noticia para los matrimonios y las familias. Para los matrimonios y las familias reales, no los inventados, no los de pizarrón. Los matrimonios y las familias que sufren distintos momentos en su itinerario moral y cristiano, con múltiples caídas y también con múltiples resurgimientos, fruto de la gracia. En la medida en que la Iglesia acompaña este camino real de las personas reales, entonces la Iglesia cumple con su misión pastoral.
Cuando la Iglesia cree cumplir solamente con la proclamación solemne de afirmaciones teoréticas sobre la vida moral, realmente traiciona el método cristiano. Lo voy a decir de una manera, espero, más escandalosa, pero ya para terminar, ¿no? Jesús no daba clases de derecho natural. ¿Sí me explico? Y eso no significa que lo negara, ¿eh? Su servidor da clases de derecho natural. Yo soy profesor de derecho natural y creo profundamente en la ley natural y en el derecho natural, reformulados como ustedes quieran. Pero el hecho de que Jesús no diera clases de ley natural, lo que significa que nos tenemos que preguntar, entonces, ¿qué hacía para convencer a las personas para tener una vida nueva? Lo que hacía era ofrecerles una amistad, jugársela por los más heridos, por los más pobres, por los más necesitados, por los más humillados, por los más excluidos, y a ellos con una opción preferencial los atendía con paciencia, con la misma paciencia con la que te ha atendido a ti y a mí a lo largo de nuestra vida, en donde una y otra vez nos confesamos más o menos de los mismos pecados, una y otra vez, y esa infinita paciencia que Dios nos tiene, pues es la que estamos llamados a tener también para con los hermanos que viven en situaciones problemáticas al interior del matrimonio y la familia. Muchísimas gracias. Déjenme expresar algo que me sale muy del corazón y que no tengo aquí escrito, y es que al principio les agradecí su presencia, obviamente la de Rodrigo y la de todos ustedes, llegados de tantos lugares y tan diversamente representada esta iglesia y esta comunidad. Les di las gracias por estar aquí, pero ahora somos nosotros todos los que tenemos que darle gracias a Dios por haber estado aquí. Yo realmente quiero agradecerle a Rodrigo y todos nosotros con un gran aplauso por esta presentación. Si diéramos un espacio a las preguntas, obviamente tendríamos 200 preguntas aquí, porque el tema nos sigue tocando desde dentro. Esta es la teología, créeme Rodrigo, que queremos hacer en la Facultad de Teología, desde la situación de cada uno, desde la experiencia pastoral de cada uno, desde lo que cada uno recoge al lado de tantos hombres y mujeres que sufren las situaciones reales de vida y a las cuales nosotros no podemos responder simplemente con una doctrina, sino desde el corazón. Que el Señor los acompañe, los invito de nuevo para mañana, quienes puedan venir en el Auditorio Quintana, en el edificio nuevo, en la séptima, en el 5º piso, para el simposio Laudato Si con el cardenal Turkson. Y luego invitarlos a una cantidad de actividades que simplemente voy a mencionar sin lugares ni fechas, porque se van a dar cada mes. La próxima, sí, el 13 de marzo, en este mismo lugar, a las 4 de la tarde, el panel para recordar los 50 años de la encíclica Populorum Progressio. Hemos invitado a Monseñor Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo, Perú, y a Marta Lucía Márquez, directora del Instituto Pensar, quienes nos acompañarán en ese debate, de modo que estén pendientes de la página de la facultad, de la página de la universidad, que ahí irán apareciendo todas las actividades.